al libro de Éxodo. Éxodo 17, Ana. Yo lo tengo acá. Tengo dos versiones. Vamos a leer primero Reina Valera. Éxodo 17, del verso 8 a 16. Vamos a leer. ¿Ya está ahí? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Amalec dice que estará de guerra de generación en generación. Que hace poco también hablamos de Amalec. ¿Qué significaba Amalec? Amalec es la carne, es el espíritu donde viene y nos tienta con todo aquello que nos gusta. A veces nosotros, como hijos de Dios, cuando nosotros llegamos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, nosotros decimos que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que tiene que morir? Ese viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado de delitos, de pecado, de vivir una vida como a mí me gusta, como yo quiero, ¿sí? Donde yo tengo que renunciar a mi carácter, donde yo tengo que renunciar, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo les hablo siempre que predico de mi persona. Y yo siempre digo lo siguiente: cuando yo llegué al Señor tenía 30 años. Y cuando a mí no me costó tal vez lo de la obediencia, porque siempre fui obediente con mi papá, con mi mamá no tanto, porque era con la que más peleaba, pero con mi papá, por ejemplo, yo me iba a jugar, mi papá se abría la puerta y hacía, y yo venía corriendo. O sea, era obediente, jamás me pegó, con solo decirme Ana María, que estaba enojado, yo ya sabía que estaba enojado, porque si no yo era Anita. Entonces, siempre fui obediente. Yo veía a mi pastor y nunca un sí o un no, pero tenía sí mi forma, mi carácter, cosas, culturas que todos traemos cuando llegamos al Señor. ¿Y cuál es la cultura? La costumbre. Por ejemplo, ir a los curanderos. Por ejemplo, tengo un problema, me duele algo, ¿y a dónde iba? Iba al curandero, no iba al médico, no. Ay, sí, doña fulana de tal te va a solucionar. ¿Tenés problema de plata? Ay, vos no sabés, vos vas, te tira las cartas, que te hace esto. Esa era la cultura y la costumbre que había en mi familia. Y entonces yo, ¿qué tuve que hacer cuando llegué al Señor? Les soy sincera, al principio yo iba a la iglesia y seguía yendo al curandero. Porque yo en mi pensamiento, como estaba cegada, yo decía, yo voy para que me hagan bien. Por las dudas, no me funciona una cosa, me funcionaba la otra. Hasta que se me reveló que el Señor es el que obra. Y esas culturas cada uno de nosotros traemos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿se refiere a qué? A que yo muera. Pero ¿cuándo morir? ¿Morir de verdad? No. Morir a mí yo. Morir a lo que a mí me gusta,
a lo que yo quiero hacer. A que si alguien me dice algo, ¿qué le voy a poner la otra mejilla? Escuchame, ¿o qué te pasa? ¿Qué me dijiste? ¿Qué no me dijiste? De esa forma venimos. Y tenemos que morir a eso. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque eso es Amalek. Amalek es el pecado que nos gusta. Es con lo que el enemigo nos sedujo a cada uno. Tal vez para mí, yo les hablo eso. Mi esposo jamás fue un curandero. Para él no era eso. Él tenía otras cosas que no las vamos a enumerar por cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Amalek, lo que nos hace querer llevar a volver a Egipto. Entonces, acá la palabra nos cuenta que estaba en guerra, ¿sí?, con Moisés, pero que dice a partir de esta historia que Amalek va a estar en guerra de generación en generación. ¿Y qué significa esto? Que si yo no venzo al Amalek que viene a mí, mis generaciones van a tener que luchar con eso mismo que yo estoy luchando, por una cuestión de que Jehová visita la iniquidad y que Él lo va a permitir. Ya no le vamos a echar la culpa al diablo, porque la palabra es clara y dice: Jehová visita la iniquidad de la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, no vamos a decir, ay no, lo que pasa es que el diablo, a veces al diablo, el pastor dice, lo dejaron sin trabajo, a veces nosotros le echamos la culpa. Y yo tenía una pastora, que Caro la conoce, que decía, el pobre diablo es un viejo sin diente que no nos puede hacer nada, pero ¿qué hacemos? Todos le echamos la culpa al diablo, y el diablo no tiene nada que ver. Somos ese Amalek que está dentro nuestro, que le gusta pecar y que no quiere dejar el pecado. Entonces dice esta historia que habrá guerra de generación en generación, porque Amalek es siempre eso que está dentro mío, el deseo pecaminoso, es la cultura, es lo que me gusta hacer, lo que tal vez hicieron mis padres, ¿sí? Porque si nosotros salimos afuera, hay muchas cosas que para el mundo son normales, pero nosotros sabemos que son enemistad con el Señor. Amén. Acá en esta historia Dios le da una estrategia. ¿Para qué? Para vencer a Amalek. Fíjense, Moisés, Aarón y Hur iban a subir, iban a ir a un lugar alto. ¿Por qué creen ustedes que ellos fueron a un lugar alto? Donde Moisés dice, yo tomaré la vara. La vara significaba la presencia de Dios, la autoridad de Dios que había sobre la vida de Moisés. ¿Y por qué estaba sobre un lugar alto? Porque cuando nosotros estamos en la guerra, cuando nosotros estamos caminando en las circunstancias, nosotros muchas veces no podemos ver más que nuestras circunstancias, más que lo que nos rodea. Pero Moisés estaba levantando sus manos, y levantar sus manos, ¿saben qué significa? Rendirse a que el Señor haga su voluntad, a que Él haga lo que Él quiera. Muchas veces cuando nosotros estamos adorando, cuando estamos en la presencia de Dios y no levantamos las manos, es porque no nos rendimos a Él. Y nosotros debemos rendirnos, decirle, Señor, acá estoy, no doy más, estoy lleno de problemas, la verdad que no sé qué hacer, pero yo me rindo, haz lo que quieras conmigo, con esta situación. Amén. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que significaba? Hay una cosa que Amalek va a hacer siempre, y que va a traer conflicto, porque los amalecitas eran personas conflictivas, eran personas que se dedicaban al comercio y a la estafa. Entonces ellos, el espíritu de Amalek, ¿qué va a buscar? Conflicto. ¿Qué va a buscar? Pelea. Entonces el enemigo, ¿a qué viene a nuestra vida? A robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que va a querer traer? Desunión. Y acá la estrategia era, Hur y Aarón eran la unidad, porque al enemigo no conoce el amor. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a vencer al enemigo, con amor. Cuando vos tenés un problema, cuando vos tenés un problema en tu casa,
casa y estás discutiendo con tu esposo, no es que vos sigas la discusión, sino que vos le digas, espera, vamos a orar. Que le des un abrazo y le digas, la verdad te traté mal, perdóname. Porque si hay un espíritu de Amalek, no conoce del amor. Y de esa manera nosotros cortamos todo lo que el enemigo quiere hacer. ¿Amén? Amén. Así que yo veía en esta historia las estrategias que Dios le daba a ellos, ¿sí? Y entonces decía que Aarón y Hur representan lo que podemos hacer. Vencer al enemigo ¿con qué? Con la unidad. Y es, por ejemplo, de esa forma de levantar los brazos, como nosotros ayudándonos unos a otros. Cuando yo sé que, por ejemplo, mi hermana está internada, tiene un problema, mi hermana está buscando trabajo y si yo me entero de alguien que necesita una persona, le aviso. O sea, en la unidad. Y eso era lo que representaban tanto Hur como Aarón, representaban la unidad. Ellos dicen que subieron a esa cumbre y cuando ellos estaban arriba podían ver todo lo que Amalek quería hacer. ¿Y saben qué pasaba? Pasaba que cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros levantamos nuestras manos y nos rendimos a Él, ahí es cuando nosotros realmente triunfamos. Porque dice que cuando ellos levantaban la mano, los amalecitas morían, eran derrotados. Ahora, cuando él bajaba su brazo, ¿y qué te pasa a vos, por ejemplo, cuando te desanimás? ¿Qué te pasa a vos cuando te desalentás? Cuando empezás a mirar las circunstancias y decir, este tipo no cambia más, esta situación no cambia, ese trabajo no viene, no ves que a mí Dios no me escucha, no ves que yo a la final ofrendo, diezmo y parece que el vecino de al lado que no va, no hace nada, le va mucho mejor que a mí. Miro la situación, miro la circunstancia. Ahora cuando yo me rindo, cuando yo levanto mis brazos y me rindo y le digo, Señor, haz lo que vos quieras, yo no puedo más, yo no doy más. Cuando yo entrego toda esa situación a Él, es entonces cuando yo gano, amén, cuando yo triunfo. ¿Por qué? Porque Amalek puede ser un problema en la casa, puede ser un problema con tu esposo, pero Amalek también puede ser eso que te tiene atado y preso en una cárcel espiritual. Entonces cuando yo le digo, Señor, este Amalek viene vez tras vez y yo soy débil, y yo me rindo y le digo, Señor, yo no puedo más, Señor, yo necesito que vos sobres, y levanto mis brazos, entonces ahí es cuando yo triunfo, ahí es cuando yo le doy el lugar al Señor para que Él intervenga en mi vida. Amén. Cuando yo digo no puedo perdonar, yo no puedo con esto. Entonces es cuando yo creo ser débil, es cuando yo soy fuerte. Lo dice la palabra, no es algo que le digo yo. Amén. Y es creerle al Señor, aunque no veamos nada. Porque, por ejemplo, dice acá la palabra, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Qué significa? Que lo va a exterminar. Y no es que esto estaba en el Antiguo Testamento, esto es antes de Cristo, esto pasó. No, dice que va a seguir la guerra. Quiere decir que hoy sigue teniendo guerra el Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que rendirnos ¿a quién? A Él, al Señor, al que va a hacer justicia. Dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. El Señor es el que me da la victoria. Él es el que lo va a hacer. No es que vos vas a poder porque vos pongas lo mejor de vos. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero con buenas intenciones no basta. Nosotros tenemos que pedirle a Él que intervenga en muchas situaciones. Perdonar es difícil. Perdonar, yo tuve años para perdonar. Y como venía un pastor, venía un profeta, venía alguien y me decía, que perdone. Y yo no lo podía entender porque para mí yo había perdonado, pero no perdonaba de corazón.
Y esas cosas cuestan. ¿Pero por qué cuestan? Por el Amalek que tenemos adentro. Porque la razón viene y te dice, pero a vos te parece, mira lo que te hizo, un sinvergüenza. Y vos tenés razón. La verdad es que vos tenés razón. Vos tenés que... No, que sí. Y todo el argumento. Y el Señor dice, la razón es trapo de inmundicia. La razón no sirve de nada. Entonces, cuando yo creo ser débil, cuando yo pongo la mejilla, cuando yo me rindo, cuando yo le digo, Señor, la verdad, no puedo más. Es ahí cuando el Señor empieza a mover su mano. Es ahí cuando Él es mi estandarte. Es ahí cuando el Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, se manifiesta sobre mi vida, sobre mi situación y mi circunstancia. Es ahí. Y vamos a ver ahora Romanos 8:31. A la final no les leí la versión actual. La dejé ahí, la marqué, todo, pero estaba con una viejita que la tengo hace como 35 años. Bueno, le dije 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Y dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué palabra. ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? Si Él nos amó, si Él nos perdonó, si Él entregó su propio Hijo por nosotros, ¿habrá algo que nosotros hagamos? ¿Habrá algo? ¿Habrá una Amalek dentro nuestro que yo mentía, que yo me prostituía, que yo era un drogadicto, que yo era un estafador, que yo era un asesino, que yo era un violador? No importa. Porque ante todas esas cosas, Él me justificó, Él me limpió, Él me perdonó, Él dio la vida de su único Hijo por mi vida. Él me hizo nueva criatura. Y para los que están en Cristo, todas las cosas pasaron. He aquí que Él hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. Él nos ama con amor eterno. Él nos ayuda. ¿Habrá algo que nosotros no podamos hacer? Dice, ¿habrá algo que me pueda separar de Dios? Nada. Ni peligro, ni espada, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios te ama. Yo en esta noche vengo a decirte, Dios te ama. Y no importa el Amalek que esté adentro tuyo. Él te ama. Él te perdona. Él te limpia. Y nadie podrá acusarte. Amén. En el libro de Deuteronomio, para finalizar, porque vieron que yo soy rápido. Deuteronomio 7:9. Gracias, Señor. A ver. ¿Lo tenés ahí, Ana? Sí, acá lo tengo. Dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Te imaginas? Si guardas el pacto con Dios, dice que 1000 generaciones tuyas serán benditas. Jehová guarda el pacto, aquellos que le aman. Por 1000 generaciones vas a ser bendito. Dios es un Dios de generación. Dios
me hablaba, ¿y por qué yo les cambié la palabra? Les iba a hablar de Gedeón. Y ya tenía armada toda la palabra. Y recontra confirmada, porque en la convención, el fin de semana, ¿de qué me hablaba Dios? Y profetas vinieron y me hablaron de Gedeón. Pero ¿qué pasó? Anoche tuve un sueño y soñé con mis generaciones. Y Dios me hablaba, Dios de generación. Y dice, a los que aman serán benditos por 1000 generaciones. Entonces, en esta noche yo te vengo a hablar de la oportunidad que Dios te da. Esta es una noche para que vos identifiques ese Amalek que hay dentro tuyo. Pero no para que me lo cuentes, no para que te vea nadie, sino para que le diga, así como hizo Moisés, levantó sus brazos y entonces Amalek era derrotado. Y entonces en esta noche Él va a derrotar el Amalek que hay adentro de ustedes. Es una noche para reconocerse delante del Padre, porque no habrá nada que te pueda acusar. Nadie te acusará, porque Cristo te justificó con su sangre en la cruz del Calvario. Y si lo amamos, si le obedecemos, si guardamos el pacto, seremos benditos por 1000 generaciones. A Él sea la gloria. Si el Señor te habló